Érase una vez en la compañía Multillantas, un jefe desilusionado y frustrado por los problemas que existían en su empresa, los cuales consistían en la falta de definición de roles y falta de comunicación. El problema es el tiempo que se pierde al tener que estar repitiendo a cada empleado sus responsabilidades, así como procesos básicos del día a día. Tal es el caso de cómo tratar al cliente cuando llega. La comunicación juega un papel muy importante en nuestras vidas y aún en las empresas. La correcta comunicación evita conflictos, desentendidos, desmotivaciones, entre otros. Existen distintos tipos de comunicación en las organizaciones, según su organigrama, ya sea horizontal, mismo departamento, o descendente y ascendente, hacia otros departamentos. Lo importante aquí es que se logre que todos los empleados vean a la empresa como un todo, y no se olviden de comunicarse con superiores o con personas de departamentos ajenos, ya que una constante comunicación puede representar un crowdsourcing interno entre departamentos y ayuda mutua por los mismos objetivos. Buenas tardes, jefe. ¿Cómo llama una orden de trabajo? Toma las placas del auto que llega, modelo, color, observaciones del coche, servicio que se va a realizar, costos de las piezas y la fecha de entrega. Ah, ok. Gracias. Jefe, ¿qué hacemos cuando los clientes quieren una cotización? Para las cotizaciones debes buscar en el cuaderno de precios, primero por número de RIN y luego por marca. Ok, gracias. Ah, jefe, ¿cuál de las dos medidas es la del número del RIN? ¡Ah! 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 Si quieres evitar esta frustración, lo que puedes hacer es crear un podcast para las actividades cotidianas dentro de la empresa. ¿Qué es un podcast? Un podcast es originalmente un audio, video, que está en formato MP3 u OG, en el cual se puede suscribir por un archivo RSS donde se descargan estos audios. Ya después de haberlo descargado, se puede escuchar el audio en reproductores portátiles. Estos podcasts normalmente se encuentran en iTunes, que es una página de Apple. Dentro de la tienda de iTunes hay una opción de podcast. En esta parte encontrarás una variedad de diferentes podcasts. También se pueden escuchar de otra forma, que son iPodder, Dashpodder, Get Enclosures, iPodder, LiveRia, Aggregator, SmartFeed, iPeter's Blog. Existen diferentes podcasts, de los cuales son programas de televisión, programas de radio, cine, negocios, comedia, educación, juegos y pasatiempos, gobierno y organizaciones, salud para toda la familia, música, noticias y películas, religión, ciencia y medicina, sociedad y cultura, deporte y recreación con tecnologías. Estos también te ayudarán dentro de tu empresa. Se escucha padre. ¿Cómo lo hago? La forma que puedes hacer un podcast es con un programa de edición de audio en el cual puedes grabar tu voz o música sobre lo que quieras. Un programa que se puede usar y es gratis es Audacity. Después de haber grabado el contenido que deseas, tienes que convertir este archivo en un formato MP3. Después de tenerlo en formato MP3, se tiene que poner en un servidor para hacer un archivo RSS. Finalmente, después de haber hecho todo esto, tendrás un podcast. Se escucha muy padre, pero ¿cómo lo puedo implementar dentro de mi compañía? La forma en que puedes implementar un podcast dentro de esta compañía es creando uno para cada de las actividades que se necesitan hacer dentro de la compañía. Con esto, cuando un empleado tenga una duda o pregunta de cómo realizar una de las actividades, podrán escuchar el podcast que necesiten para realizar esa actividad. Ya teniendo un podcast para las actividades creadas, te podrás evitar cualquier
frustración que te puede causar las preguntas cotidianas de tus empleados. Ok. A continuación vamos a observar una junta donde se expone un problema en la recepción de pedidos, ya que no se tiene un registro de lo que en verdad se pidió, por lo que se presenta el problema para buscar la sabiduría de masas y que todas las áreas de la empresa participen, invitando también a los proveedores, clientes frecuentes y empleados, para que todos aporten una posible solución al problema. Buenas tardes. Esta junta es con la finalidad de resolver el problema de los pedidos. No podemos seguir recibiendo mercancía equivocada, así que para esto los reunimos. Sabemos que no es su área de trabajo, pero la idea es tomar opiniones diferentes para llegar a la solución más adecuada. Para aumentar la eficacia y la comunicación, queremos que todos opinen. Yo creo que debemos tener un formato para llenar cada vez que llega un pedido para guiarnos. Si tenemos un patrón, evitaremos de manera considerable los errores. Me parece excelente tu idea. Si a eso le agregamos una copia para que los jefes puedan ver lo que está pasando, ellos no tendrán que venir cada vez que llegue un pedido. De esta manera ahorraremos tiempo. Señor, yo como cliente he notado que la mayoría de las veces no son serviciales y tardan más que la competencia en atendernos. Quizás no tiene que ver con el tema de los pedidos, pero me parece un punto importante como cliente. Perfecto, eso es lo que queremos. Aportaciones de todas las áreas y de nuestros clientes distinguidos. Tomaremos nota de todo esto. ¿Algo más que quieran agregar? En el punto de los clientes, creo que esto pasa porque no sabemos qué hacer cuando llegan. Tomamos nota de todo lo que nos piden o los tratamos amablemente. Creo que debemos disminuir el número de datos a llenar cuando recibimos un auto. No podemos llenar todo tan rápido. Y como tenemos muchos clientes, es imposible atenderlos. ¿Por qué no abrimos más temprano? No tenemos que olvidar cuál es nuestro mercado meta. Tienes mucha razón. Hay que enfocarnos en nuestros clientes. Además, es poco probable que alguien requiera de nuestro servicio a las 7 de la mañana. Entonces, jefe, ¿qué tal si ofrecemos un servicio para emergencias? A ver, explícame bien tu idea. Contar con una línea abierta las 24 horas del día, a las que puedan llamar los clientes con la seguridad de que serán atendidos inmediatamente. Excelente, eso es crowdsourcing. ¿Qué es eso? Consiste en externalizar los problemas o tareas a una comunidad de manera que todos contribuyen con ideas para la resolución de problemas. Muchas veces analizamos los problemas desde nuestras perspectivas y esto ayudará a enriquecer la información con aportaciones distintas. Buenas tardes. Ya hemos tomado el primer paso para mejorar la eficiencia dentro de la empresa. Está escuchando la introducción a los podcasts para las actividades dentro de la empresa. Ahora los empleados cuentan con la oportunidad de escuchar los podcasts que necesiten, desde cómo tratar al cliente, realizar una cotización, hasta checar el número de RIN. Comencemos. Podcast. ¿Qué hacer cuando llega un cliente? 1. Tomar en cuenta qué cliente llegó primero. Pasarlo para anotar placas, modelo y color del vehículo. 2. Checar el servicio que se va a realizar. 3. Anotar precio del servicio y piezas adicionales. 4. Pedir datos personales como teléfono, dirección, entre otros, para poder avisar cuando el auto esté listo. Deben realizar este proceso diariamente con menos dificultades. 5. Finalmente, al entregar el auto, asegurarse de que el cliente esté satisfecho con el servicio. Gracias a este podcast, ahora los empleados podrán ser más eficientes. Segundo podcast, ¿cómo hacer cotización? Tomar en cuenta de que se va a realizar la cotización, la cual puede ser de un servicio o de alguna pieza. 2.
Si es la compra de alguna pieza, se revisará en el libro de precios que se encuentra ordenado por tamaño o tipo y posteriormente por marca. 3. Si se va a prestar algún servicio, igualmente se revisa el libro de precios, que se ordena de manera similar al de las piezas. 4. Anotar en el formato de cotizaciones la información y precios requeridos. 5. En caso de que el cliente esté interesado, llamar al proveedor para agilizar el trámite. Ha finalizado el podcast número 2, donde aprendiste a realizar una cotización de una manera clara y precisa. Gracias por escuchar. Tercer podcast, comprobando el número de RIN. En la empresa Multillantas, esta actividad es muy común y en este podcast te explicaremos cómo hacerlo en un solo paso. El número de RIN es el que se encuentra después de la R. Los podcasts te dan la posibilidad de comunicar todo lo que necesites explicar, con la facilidad de repetirlo varias veces y la ventaja de que puedes llegar a mucha gente por muy poca o cero inversión. Primero, se actualiza, es decir, una vez que te suscribes a un podcast, recibirás la próxima entrega de manera automática. Segunda, donde quieras. Los puedes bajar a tu ordenador y escucharlos donde quiera que te encuentres. Tercera, como quieras. Los podcasts no tienen horarios, se pueden escuchar cuando quieras, saltarte las partes que no te interesan y repetir las que te interesan aún más. En el caso específico de las pymes, un podcast también ayudará para alcanzar estándares. Si notas que algún proceso se repite varias veces, lo más factible es estandarizarlo, para evitar confusiones y facilitar la redacción de la carta maestra. Por otro lado, al momento de hacer aportaciones para la solución de problemas buscando el crowdsourcing o sabiduría de masas, y si tienen todos estos elementos en podcast, nos ayudarán en la retroalimentación. En general, las tecnologías de información en las pymes hoy en día representan la diferencia en competitividad, ya que no existe una competencia con productos o servicios, sino con los modelos de negocio y herramientas que está utilizando la empresa de al lado. Tenemos que romper con el mito de la falta de aplicación en las MIPYMES, ya que se tiene la idea equivocada de que solo sirven para entretenimiento y su costo es muy elevado. Y si en verdad se analizan herramientas como las que estamos planteando, el costo-beneficio por lo regular vale la pena. Sin embargo, no se toman en cuenta y no se quieren ver los beneficios empresariales. A continuación escucharemos las experiencias de los integrantes de la empresa con el implemento de esta tecnología. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Esta herramienta para mí representó un apoyo en mis actividades diarias, ya que la información que presentan es clara y precisa, puedo repetir cuantas veces necesito el contenido, además de saltar las partes que no necesito escuchar en un momento. Cualquier duda puedo acudir a ellos en el momento que sea. Sé que no habrá problemas si tengo una pregunta. Yo como cliente he notado más eficacia en sus procesos, desde la recepción del vehículo hasta la entrega de este. Estoy muy satisfecho con esta compañía y les deseo éxito en su próxima apertura. Es increíble la aplicación de una herramienta como el podcast. Te ayuda tanto. No imagino lo que pasaría sin la tecnología. Además me enteré de que para el 2006 ya existían más podcasts que emisoras de radio en todo el mundo. Todo esto me motiva para ayudar a mi empresa a crecer. Desde que utilizo los podcasts, mis empleados y yo estamos más contentos. ¿Por qué? Porque hay mayor productividad. Ellos ganan y yo también. Las ventas se han incrementado en un 50% y pronto abriremos otra sucursal. La implementación de la nueva tecnología hizo que aumentara la eficacia y se acelerara el crecimiento de mi empresa. Las ventajas para la empresa han ido más allá de lo que pensábamos. No solo hemos crecido internamente, sino que al subir nuestros podcasts a iTunes comenzamos a tener presencia en la red. Y esto representó un nuevo soporte publicitario para nosotros.